Me encontré con mi primo en el centro comercial y le pregunté sobre nuestro viaje familiar. Su respuesta me dejó helado: el viaje había sido el mes pasado. Me quedé sin palabras, recordando los $4,500 que había pagado. Me topé con mi primo Ryan en el centro comercial Pioneer Place mientras hacía las compras de Navidad, con los brazos cargados de bolsas de Nike de la librería Powell's. La multitud navideña se arremolinaba a nuestro alrededor mientras la música festiva resonaba por los pasillos. Emocionado por nuestro planeado viaje de reunión familiar a Yellowstone que todos habían estado organizando durante meses, sonreí y le pregunté cuándo nos íbamos finalmente. Ryan pareció genuinamente confundido, su rostro se arrugó como si estuviera resolviendo un complejo problema de matemáticas. Entonces soltó la bomba que hizo añicos mi mundo: toda la familia extendida se había ido el mes pasado sin mí. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que había contribuido con $4,500 al fondo de las vacaciones a través de mi tía Susan. Me quedé helado mientras los compradores pasaban a mi lado, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de la tía Susan, alejándome del concurrido pasillo del centro comercial hacia un rincón más tranquilo cerca del área de restaurantes. El olor a comida china para llevar y pizza se mezclaba en el aire a mi alrededor, pero apenas lo noté mientras mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Susan contestó al tercer timbrazo, su voz alegre e inocente. Ethan, qué agradable sorpresa escucharte, cariño. Susan, acabo de encontrarme con Ryan y me ha dicho que el viaje familiar a Yellowstone ya fue el mes pasado. Mi voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Hubo una pausa y pude oír su televisor de fondo, que parecía emitir un concurso. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a algo más cauteloso. Oh, cariño, ¿no recibiste mis mensajes de texto sobre el cambio de planes? Tuvimos que adelantar las fechas por las citas médicas de Eleanor. Te envié varios mensajes explicándolo todo. Me desplacé frenéticamente por mi teléfono, revisando cada hilo de conversación, cada mensaje de texto de los últimos 2 meses. Nada. Ni un solo mensaje sobre cambios de fecha o nuevos planes. Susan, no tengo ningún mensaje tuyo sobre esto. Mi teléfono muestra que nuestra última conversación fue hace 3 semanas cuando confirmaste mi pago final. Otra pausa, esta vez más larga. Podía oírla moverse, quizás caminando hacia otra habitación. Bueno, qué extraño. La tecnología de hoy en día, ya sabes lo poco fiable que puede ser. Pero sí, tuvimos que ajustar el calendario. Tu abuela Eleanor pensó que sería mejor para todos si íbamos cuando el clima fuera más predecible. ¿Qué pasó con mis $4,500? Oh, ese dinero se destinó a los gastos del grupo, tal como lo planeamos. Todo salió de maravilla. La familia pasó un tiempo maravilloso estrechando lazos. Su evasiva encendió las alarmas en mi cabeza. Susan siempre había sido directa en asuntos financieros, organizando eventos familiares con precisión militar desde que tengo memoria. Esta respuesta vaga me pareció completamente fuera de lugar. ¿Qué gastos específicos? Las tasas del camping de las que hablamos eran solo unos $1,500 en total para todo el grupo. Ethan, cariño, pareces molesto. Creo que estás exagerando por una simple confusión de fechas. Estas cosas pasan en las familias grandes. Lo importante es que todos pasaron un tiempo encantador, y tu contribución ayudó a que eso fuera posible. El tono displicente en su voz hizo que se me oprimiera el pecho. Colgué la llamada e inmediatamente marqué a mi hermana Olivia, que vivía en las afueras de Eugene, cerca de nuestros padres. Contestó rápidamente, pero su voz sonaba tensa. Ethan, ¿está todo bien? Olivia, ¿sabías que el viaje a Yellowstone se hizo sin mí? El silencio se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Finalmente, suspiró profundamente. Ethan, quería decírtelo, pero Eleanor nos hizo prometer a todos que no diríamos nada. Dijo que solo te molestaría innecesariamente. ¿Molestarme, Olivia? Pagué $4,500 por ese viaje. Lo sé, y me sentí fatal por ello. Pero ya sabes cómo se pone Eleanor cuando la gente va en contra de sus deseos. Amenazó con excluir a cualquiera que te lo dijera de futuras reuniones familiares.
La voz de mi hermana transmitía una culpa genuina, pero también miedo. Eleanor había sido la matriarca de la familia desde que nuestro abuelo falleció 5 años antes, y su palabra era esencialmente ley en las funciones familiares. ¿Por qué me excluyeron, Olivia? ¿Qué hice mal? Otra larga pausa. Cuando Olivia volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Eleanor dijo que estabas pasando por demasiado con el divorcio y la mudanza a Portland. Convenció a todos de que no estabas emocionalmente estable para disfrutar de unas vacaciones familiares y que incluirte deprimiría el ambiente para todos los demás. Las palabras me golpearon como si fueran golpes físicos. Mi divorcio de Jessica se había finalizado 8 meses antes, y aunque había sido difícil, me estaba yendo bien. Tenía un exitoso negocio de diseño gráfico, un bonito apartamento en el Pearl District de Portland, y estaba deseando reconectar con la familia. Olivia, eso no es verdad. He estado muy bien. Estaba emocionado por pasar tiempo con todos. Lo sé, Ethan, pero Eleanor pintó un cuadro diferente. Dijo que la habías estado llamando llorando por Jessica, hablando de lo perdido que te sentías, pidiendo dinero. Nada de eso era cierto. No le había pedido dinero a nadie de la familia, y había hablado con Eleanor exactamente 2 veces desde el divorcio, ambas conversaciones breves y agradables sobre los planes de las fiestas. ¿Viste tú misma algo de este supuesto comportamiento? No, pero Eleanor fue muy específica con los detalles. Dijo que habías estado bebiendo demasiado, quedándote despierto toda la noche, llamando a miembros de la familia para quejarte de tus problemas. Lo hizo sonar como si estuvieras teniendo una especie de crisis nerviosa. Mi mente se aceleró mientras intentaba procesar esta información. Eleanor aparentemente había construido toda una narrativa falsa sobre mi estado mental para justificar mi exclusión del viaje familiar. Olivia, ¿dónde se quedaron? Habíamos planeado acampar en Grand Village. Otro silencio culpable. Usaron tu dinero para mejorar y alojarse en habitaciones en el Old Fazfelin. Eleanor dijo, como no venías, la familia merecía estar más cómoda. Tenían suites individuales con vistas al geyser. La traición se hacía más profunda con cada revelación. No solo me habían excluido, sino que mi dinero se había utilizado para dar a mi familia una experiencia de lujo mientras yo hacía horas extras en mi empresa de diseño, creyendo que estaba contribuyendo a un viaje de acampada que todos disfrutaríamos juntos. ¿Publicaron fotos? Sí, pero te bloquearon para que no las vieras en las redes sociales. Eleanor insistió en eso también. Me sentí mareado allí de pie en el centro comercial, rodeado de compradores navideños que disfrutaban de su día mientras mi mundo se desmoronaba. La familia con la que había intentado desesperadamente mantenerme conectado a pesar de la distancia geográfica me había excluido deliberadamente y me había robado el dinero para financiar su traición. Olivia, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Desde septiembre. Eleanor convocó una reunión familiar en su casa y convenció a todos de que sería más amable contigo ir sin ti. Dijo, te sentirías aliviado de no tener la presión del tiempo en familia mientras aún te recuperabas de tu divorcio. 3 meses. Habían pasado 3 meses planeando mi exclusión mientras seguían aceptando mi dinero y fingiendo que todo era normal. Cada llamada familiar, cada confirmación de mi contribución había sido un elaborado engaño. Olivia continuó, con la voz cargada de culpa. Ethan, lo siento mucho. Quería decírtelo, pero tenía terror de que me excluyeran también de los eventos familiares. Ya sabes cómo puede ser Eleanor cuando alguien se le cruza. Sí lo sabía. Eleanor había estado controlando la dinámica familiar durante décadas, pero nunca imaginé que orquestaría algo tan cruel y deliberado. Mis manos todavía temblaban mientras conducía a través de la ciudad hasta el apartamento de mi primo Kevin en Beaverton. Kevin siempre había sido un poco un outsider en la dinámica familiar, trabajaba como especialista en ti y prefería las pantallas de ordenador a las grandes reuniones familiares. Si alguien podía darme respuestas directas sobre lo que realmente había sucedido, sería él. Kevin abrió la puerta de su apartamento con una camiseta descolorida de los Blazers y unos vaqueros, su pelo castaño y rizado revuelto por pasarse las manos por él. Su expresión cambió inmediatamente de sorpresa a preocupación cuando vio mi cara. Ethan, ¿qué pasa? Pareces como si alguien hubiera muerto. Quizás algo sí murió. ¿Puedo pasar?
Necesito saber lo que sabes sobre el viaje a Yellowstone. El apartamento de Kevin reflejaba su personalidad, limpio, organizado, con múltiples monitores de ordenador brillando en un gran escritorio en la esquina. Me hizo un gesto para que me sentara en su sofá de cuero negro mientras cogía 2 botellas de Coca-Cola de su refrigerador. Me preguntaba cuándo tendríamos esta conversación, dijo, acomodándose en su silla de escritorio y girándola para mirarme. ¿Sabías que me excluyeron? Lo sabía, y he estado documentando todo. Kevin sacó su teléfono y abrió una aplicación de grabación. Ethan, lo que te voy a mostrar te va a enfadar, pero necesitas saber la verdad sobre lo que ha estado pasando en esta familia. Se me hizo un nudo en el estómago mientras Kevin se desplazaba por su teléfono. ¿Qué quieres decir con documentando? Eleanor se ha vuelto más controladora y manipuladora en los últimos 2 años, especialmente desde tu divorcio. Empecé a grabar las conversaciones familiares porque tenía la sensación de que algo así sucedería tarde o temprano. Kevin tocó la pantalla y de repente la voz de Eleanor llenó la habitación, clara e inconfundible. La grabación era de una reunión familiar en su casa y podía oír varias voces familiares de fondo. El divorcio de Ethan demuestra que no puede tomar buenas decisiones, decía la voz de Eleanor con autoridad. Abandonó a su esposa, se alejó de su familia y ahora está tratando de comprar su regreso a nuestra buena gracia con este dinero de las vacaciones. Bueno, tomaremos su dinero, pero eso no significa que se haya ganado el derecho de perturbar nuestro tiempo en familia. Me sentí enfermo al escuchar la voz de mi abuela hablando de mí con tanto desdén y manipulación. Pero había más. El chico siempre ha sido egoísta, continuó Eleanor. Incluso de niño, se creía mejor que el resto de nosotros. Mudarse a Portland solo lo confirmó. Se cree demasiado sofisticado para Eugene, demasiado exitoso para su propia familia. Madre, eso no es justo, oí la voz de mi padre objetar débilmente. Ethan siempre ha sido respetuoso y generoso con la familia. Michael, eres demasiado blando con él porque es tu hijo. Pero he visto cómo nos mira, como si fuéramos una vergüenza de pueblo pequeño. Este divorcio es solo el último ejemplo de su mal juicio y egoísmo. Kevin detuvo la grabación. Hay horas de esto, Ethan. Ha estado envenenando sistemáticamente a la familia contra ti durante meses, construyendo un caso para tu exclusión. ¿Por qué haría esto? ¿Control? Eleanor siempre ha necesitado ser el centro de la toma de decisiones familiares, y tú representas una amenaza para eso porque eres independiente y exitoso. No la necesitas ni financiera ni emocionalmente, lo que la hace sentir irrelevante. Kevin reprodujo otra grabación, esta de una fecha más reciente según la marca de tiempo. Ethan está tan desesperado por sentirse importante que tiró el dinero a estas vacaciones sin siquiera preguntar qué necesitábamos realmente, continuó la voz de Eleanor con su asesinato de mi carácter. $4,500 como si estuviera presumiendo de su éxito en la gran ciudad. Bueno, le daremos un buen uso a ese dinero, mejorando nuestros alojamientos. Considéralo una donación a la familia que abandonó. Escuchar mi contribución descrita como una presunción, cuando había hecho sacrificios para aportar esa cantidad, hizo que me ardiera el pecho de ira. Había trabajado en proyectos freelance adicionales y me había saltado varias compras personales para poder pagar mi parte de lo que pensé que sería una experiencia familiar significativa. Hay más, dijo Kevin sombríamente. No solo te excluyó. Planeó específicamente usar tu dinero para las mejoras mientras se aseguraba de que no pudieras participar. La siguiente grabación fue aún más dañina. La voz de Eleanor instruía a la tía Susan sobre cómo manejar mis continuos pagos. Sigue aceptando el dinero de Ethan, pero no le des ningún detalle real sobre la planificación. Si hace preguntas, solo dile que todo se está gestionando y que recibirá la información más cerca de la fecha de salida. El chico está tan ansioso por complacer y ser incluido que no insistirá demasiado. No es eso deshonesto, Eleanor. La voz de Susan sonaba insegura. Es práctico. Ethan necesita aprender que la lealtad familiar no es algo que se pueda comprar para volver. Su dinero nos dará al resto unas buenas vacaciones, y tal vez la lección le ayude a ser menos egoísta en el futuro. Miré a Kevin con incredulidad. Ella planeó esto durante meses, continuando aceptando mi dinero sin tener intención de incluirme. Se pone peor.
También convenció a tus padres de que excluirte era por tu propio bien, que eras demasiado frágil emocionalmente para el tiempo en familia. Pero escucha lo que dijo cuando no estaban cerca. Kevin reprodujo una grabación donde Eleanor hablaba con lo que parecían ser Ryan y la tía Susan. Ethan no es frágil en absoluto. Está prosperando en Portland, que es exactamente el problema. Se le han subido los humos, es demasiado independiente. Esta exclusión le recordará que la familia importa más que su vida elegante en la ciudad y el éxito de su negocio de diseño. La manipulación era impresionante en su crueldad y cálculo. Eleanor había convencido a algunos miembros de la familia de que yo era demasiado débil para manejar unas vacaciones, mientras que simultáneamente me resentía por ser demasiado fuerte e independiente. Kevin, ¿por qué no me avisaste? Intenté ser sutil al respecto, preguntándote si habías oído algo del comité de planificación, mencionando que no había recibido itinerarios detallados. Esperaba que captaras las indirectas, pero Eleanor era tan buena controlando el flujo de información. Kevin me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto donde intentó alertarme indirectamente. Mensajes que ahora me daba cuenta de que eran intentos de ayudarme a descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo Kevin, su voz cada vez más seria. Esto no es solo sobre control o conflictos de personalidad. Creo que Eleanor ha estado robando dinero de la familia durante años. ¿Qué quieres decir? Siempre ha sido reservada sobre las finanzas familiares, afirmando gestionar el dinero para el beneficio de todos, pero algunas de sus historias no cuadran. Ha estado hablando de estar estresada financieramente mientras de alguna manera siempre tiene dinero para compras caras y mejoras en la casa. Kevin abrió un cuaderno en su ordenador donde había estado rastreando inconsistencias en las afirmaciones financieras de Eleanor. Les dijo a tus padres que necesitaba ayuda con los gastos médicos, pero nunca la he visto tener problemas para pagar nada. Le dijo a la tía Susan que el fondo fiduciario familiar de tu abuelo estaba agotado, pero ha estado haciendo referencias a un dinero que sugiere lo contrario. La posibilidad de que la manipulación de Eleanor se extendiera más allá del control emocional hasta el robo financiero hizo que apretara los puños. Si estaba robando a miembros de la familia mientras se presentaba como una anciana con dificultades, esto era mucho más que unas vacaciones. Ethan, creo que tu exclusión de este viaje no fue solo por control. Creo que Eleanor tenía miedo de que pudieras empezar a hacer preguntas sobre las finanzas familiares que ella no quiere responder. El viaje de regreso a Eugene fue como viajar hacia una tormenta que había estado evitando toda mi vida. Armado con las pruebas y grabaciones de Kevin, sabía que no podía dejar pasar esta traición sin una confrontación. Pero también entendía que desafiar a Eleanor significaba perder potencialmente mi relación con toda mi familia. La cena del domingo en casa de mis padres había sido una tradición durante años, incluso después de mi mudanza a Portland. Había conducido mensualmente para mantener los lazos, trayendo vino o postre, ayudando con el jardín, tratando de salvar la distancia geográfica con una presencia constante. Hoy sería diferente. Mis padres vivían en una modesta casa de estilo rancho en un barrio tranquilo cerca del campus de la Universidad de Oregón. La vista familiar de la camioneta Toyota de mi padre en la entrada y los gnomos de jardín de mi madre bordeando el camino solía traer consuelo. Hoy, todo se sentía contaminado por el engaño. Toqué el timbre en lugar de usar mi llave. Un cambio pequeño pero significativo que anunciaba que esta no era una visita familiar normal. Mi madre, Karen, abrió la puerta, su cabello canoso recogido en su habitual coleta de domingo, vistiendo el delantal floral que le había regalado para el Día de la Madre 2 años antes. Ethan, qué maravillosa sorpresa. No te esperábamos hoy. Necesito hablar con la familia sobre el viaje a Yellowstone. Su rostro cambió de inmediato, la calidez se desvaneció de su expresión y fue reemplazada por algo que parecía pánico. Oh, cariño, no arruinemos la cena con noticias viejas. Entra y cuéntanos sobre tus proyectos de diseño. Mamá, esto es importante. Sé lo que pasó y necesitamos discutirlo honestamente. La sala de estar contenía la reunión habitual del domingo. Mi padre Michael leyendo el Register War en su sillón reclinable. La abuela Eleanor sentada majestuosamente en el sofá con su tejido, la tía Susan revisando lo que parecían fotos familiares en la mesa de centro, y mi hermana Olivia con su esposo Chris compartiendo el sofá de 2 plazas.
La conversación se detuvo cuando entré y el silencio se sintió pesado con culpa y anticipación no expresadas. Me encontré con Ryan ayer en el centro comercial, comencé, de pie cerca de la chimenea donde las fotos familiares mostraban tiempos más felices. Me contó sobre el viaje a Yellowstone que todos hicieron el mes pasado. Eleanor levantó la vista de su tejido con una inocencia practicada. Oh, esas vacaciones encantadoras. Qué pena que no estuvieras disponible para unirte a nosotros, querido. Pero tu horario de trabajo es tan exigente. Nunca me informaron de ningún cambio de fecha, Eleanor. Y contribuí con $4,500 para un viaje del que fui deliberadamente excluido. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre dejó su periódico y la tía Susan dejó de ordenar fotos. La cara de Olivia se sonrojó de vergüenza. Ethan, no hagamos una escena, dijo Eleanor con el tono que había usado para controlar las discusiones en el aula durante sus décadas como directora de escuela. La programación familiar puede ser complicada, y a veces ocurren malentendidos. Esto no fue un malentendido. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones de Kevin. La voz de Eleanor llenó la habitación. El divorcio de Ethan demuestra que no puede tomar buenas decisiones. Abandonó a su esposa, se alejó de su familia y ahora está tratando de comprar su regreso a nuestra buena gracia con este dinero de las vacaciones. La reacción fue inmediata y reveladora. Mis padres parecían conmocionados, Susan se tapó la boca con la mano y Olivia comenzó a llorar, pero Eleanor no mostró vergüenza ni remordimiento. En cambio, su expresión se endureció hasta volverse fría y calculadora. Así que Kevin ha estado grabando conversaciones familiares privadas. Qué típico de ese chico antisocial violar la privacidad familiar. Eleanor, mentiste sistemáticamente sobre mi carácter para justificar el robo de mi dinero y excluirme de un evento familiar que ayudé a financiar. No mentí sobre nada. Compartí mis preocupaciones legítimas sobre tu estabilidad emocional y tus habilidades para tomar decisiones. ¿Qué preocupaciones? ¿Basadas en qué evidencia? Eleanor dejó su tejido y me miró directamente con la autoridad que había ejercido sobre estudiantes y familiares durante décadas. Abandonaste tu matrimonio en lugar de superar las dificultades. Te alejaste de tu familia para perseguir metas profesionales egoístas. Tiraste dinero a estas vacaciones como si estuvieras comprando tu regreso a nuestro afecto. Estos son hechos, no mentiras. No abandoné mi matrimonio. Jessica y yo nos divorciamos porque queríamos cosas diferentes de la vida. Me mudé a Portland porque tenía mejores oportunidades profesionales allí. Y contribuí con dinero a unas vacaciones familiares porque quería pasar tiempo con la gente que amo. Esa es tu interpretación, Ethan. Pero tu comportamiento durante el último año ha mostrado mal juicio y egoísmo. Mi padre finalmente habló, su voz insegura. Madre, tal vez deberíamos discutir esto con más calma. Michael, tu hijo me está acusando de mentir y robar. No toleraré la falta de respeto de un chico que ha demostrado que valora su independencia más que sus responsabilidades familiares. La conversación se estaba descontrolando exactamente como Eleanor pretendía, posicionándose a sí misma como la víctima de mis acusaciones en lugar de abordar la traición real. Pero tenía más pruebas. Eleanor, tengo grabaciones de ti instruyendo a Susan para que siguiera aceptando mi dinero sin tener intención de incluirme en el viaje. Lo llamaste una donación del miembro de la familia que abandoné. La máscara de Eleanor se deslizó ligeramente, revelando ira debajo de su practicado victimismo. ¿Y qué si lo hice? Necesitabas aprender que la lealtad familiar no es algo que puedas comprar. Tu dinero nos dio al resto unas vacaciones encantadoras, que es más de lo que merecías después de ignorarnos durante meses. Nunca ignoré a nadie. Llamo, visito, he tratado de mantenerme conectado a pesar de vivir a 3 horas de distancia. Llamadas telefónicas obligatorias y visitas mensuales de deber no son lo mismo que un compromiso familiar genuino, Ethan. La crueldad en su voz sorprendió a todos en la habitación. Esta no era la figura de abuela amorosa que presentaba al mundo exterior. Esta era alguien que había herido deliberadamente a su propio familiar y se sentía justificada al hacerlo. Mi madre finalmente encontró su voz. Madre Eleanor, esto no suena como un malentendido. Suena como que Ethan fue deliberadamente excluido. Karen, tu hijo necesitaba una lección de humildad.
Su divorcio y su mudanza a Portland demostraron que se cree mejor que su familia. A veces, el amor duro requiere decisiones difíciles. Robar el dinero de alguien no es amor duro, dije, mi voz elevándose. Es robo y traición. Eleanor se levantó bruscamente, su pequeña figura de alguna manera llamando la atención de todos en la habitación. He mantenido unida a esta familia desde que murió tu abuelo, tomando decisiones difíciles que sirven al bien mayor en lugar del egoísmo individual. Si no puedes apreciar los sacrificios que he hecho, tal vez deberías reconsiderar si perteneces a esta familia. La amenaza era clara y calculada. Eleanor estaba diciendo esencialmente que cuestionar sus acciones significaba arriesgarse a la expulsión total de las relaciones familiares. Pude ver el miedo en los rostros de mis padres al darse cuenta de que podrían verse obligados a elegir entre su hijo y la mujer que controlaba la dinámica familiar. Pero Eleanor no había terminado. Caminó hacia un cajón en la mesa auxiliar y sacó un pequeño cuaderno. Ya que estamos compartiendo información privada hoy, tal vez la familia debería saber sobre algunos de los otros comportamientos preocupantes de Ethan. Abrió el cuaderno y comenzó a leer entradas que me helaron la sangre. 15 de septiembre, Ethan llamó a Eleanor llorando por sus problemas financieros, pidiendo prestados $2,000 para el alquiler. 22 de septiembre, Ethan hizo comentarios inapropiados sobre el nuevo novio de Jessica en la fiesta de cumpleaños de Susan. 3 de octubre, Ethan fue grosero con los Henderson en la iglesia, avergonzando el nombre de la familia. Ninguno de estos incidentes había ocurrido. No había llamado a Eleanor pidiendo dinero. No había asistido a la fiesta de cumpleaños de Susan, y no había estado en la iglesia con la familia desde Pascua. Eleanor había fabricado toda una historia de mal comportamiento para justificar su trato hacia mí. Eleanor, nada de eso es verdad. Puedo probar dónde estaba en esas fechas. Ethan, hacer gaslighting a los miembros de la familia que intentaban ayudarte no es un comportamiento saludable. La manipulación era magistral y aterradora. Eleanor había creado pruebas ficticias de mis supuestos problemas mientras posicionaba cualquier negación como una prueba más de mi inestabilidad. Mi hermana Olivia finalmente habló entre lágrimas. Eleanor, yo estuve en la fiesta de cumpleaños de mamá. Ethan no estaba allí. La expresión de Eleanor se oscureció al darse cuenta de que su cronología fabricada tenía un testigo que podía contradecirla. Olivia, tu memoria podría estar confundida. Los eventos familiares pueden mezclarse con el tiempo. No, Eleanor. Ethan envió una hermosa tarjeta y flores, pero no estuvo físicamente presente porque estaba trabajando en un proyecto importante para un cliente. Lo recuerdo porque hablamos de que lo extrañábamos. La primera grieta apareció en la armadura de Eleanor cuando el testimonio de Olivia contradijo directamente las pruebas fabricadas. Pero en lugar de retroceder, Eleanor redobló la apuesta con una intensidad viciosa. Bueno, tal vez esta reunión familiar ayudará a todos a entender exactamente quién es Ethan realmente. Alguien que graba conversaciones privadas, acusa a familiares ancianos de robo e interrumpe la armonía familiar con egoístas demandas de atención. La habitación estalló en voces encontradas mientras los miembros de la familia comenzaban a tomar partido, algunos defendiendo la versión de los hechos de Eleanor, mientras que otros cuestionaban su manipulación cada vez más obvia. Pero me di cuenta de que esta confrontación había revelado algo mucho más serio que el engaño en la planificación de unas vacaciones. Eleanor había estado construyendo sistemáticamente narrativas falsas sobre mi carácter durante meses, posiblemente años, sentando las bases para mi eventual exclusión de las relaciones familiares. El viaje a Yellowstone fue solo el comienzo de una campaña más grande para eliminarme por completo de la dinámica familiar. La cena familiar había terminado en caos, con mis padres divididos entre su hijo y la mujer que había controlado las decisiones familiares durante años. Me fui de Eugene sintiéndome emocionalmente agotado, pero decidido a comprender el alcance total de la manipulación de Eleanor. Las grabaciones de Kevin habían revelado irregularidades financieras que necesitaban una investigación profesional. El lunes por la mañana me encontraba en la oficina del centro de Portland de Jack Hudson, un abogado de derecho familiar que había conocido a través de eventos de networking profesional. La oficina de Jack tenía vistas al río Willamette con ventanas del suelo al techo que normalmente me habrían impresionado. Hoy, apenas noté la vista mientras extendía las pruebas del engaño de Eleanor sobre la mesa de su sala de conferencias. Jack tenía aproximadamente mi edad, con un cabello prematuramente gris que le daba un aire de sabiduría más allá de sus años.
Se había ganado una reputación manejando complejas disputas financieras familiares, particularmente casos que involucraban abuso de ancianos y manipulación de herencias. Ethan, lo que describe suena a explotación financiera, posiblemente llegando al nivel de fraude criminal, dijo Jack después de revisar las grabaciones de Kevin y mi documentación financiera. Pero sospecho que hay más en esta historia que el dinero de las vacaciones. ¿Qué quieres decir? Los patrones de comportamiento de tu abuela sugieren a alguien que ha estado manipulando las finanzas familiares durante mucho más tiempo que solo este viaje. El nivel de control y secretismo que describes típicamente se desarrolla a lo largo de años, no de meses. Jack sacó un bloc de notas legal y comenzó a hacer preguntas detalladas sobre el papel financiero de Eleanor en las decisiones familiares. A medida que respondía, surgió un patrón inquietante. Eleanor había sido la única albacea del patrimonio de mi abuelo desde su muerte 5 años antes. Controlaba el acceso a cualquier herencia o fondo fiduciario, afirmando que el patrimonio había sido más pequeño de lo esperado y que la mayoría de los activos habían sido consumidos por gastos médicos y arreglos finales. Había convencido a mis padres para que le dieran un poder notarial sobre sus finanzas, afirmando que facilitaría la planificación patrimonial a medida que envejecieran. Mi padre, ahora con 62 años, había accedido a regañadientes después de que Eleanor sugiriera que no planificar adecuadamente sería una carga para sus hijos. Eleanor había organizado y controlado la financiación de todos los eventos familiares importantes durante los últimos años, siempre recolectando dinero de los miembros de la familia, pero nunca proporcionando una contabilidad detallada de cómo se usaban los fondos. Ethan, creo que necesitamos traer a un contable forense para examinar la situación financiera de tu familia más de cerca. Lo que describes sugiere un abuso financiero sistemático. ¿Es eso realmente necesario? Solo quiero que me devuelvan el dinero de las vacaciones y una disculpa. Confía en mí en esto. El comportamiento de tu abuela indica a alguien que ha estado operando un esquema de manipulación financiera a largo plazo. Si estamos en lo cierto, este incidente de las vacaciones es solo la punta del iceberg. Jack recomendó a Patricia Miller, una contable forense especializada en casos de fraude financiero familiar. En 3 días, Patricia había comenzado un análisis exhaustivo de los registros financieros disponibles relacionados con la gestión del dinero familiar por parte de Eleanor. Los resultados fueron asombrosos. Los hallazgos preliminares de Patricia revelaron que mi abuelo en realidad había dejado un fondo fiduciario sustancial específicamente designado para los principales gastos de la vida de sus nietos, educación universitaria, bodas, compra de viviendas y experiencias familiares como vacaciones. El fondo contenía más de $80,000 cuando Eleanor asumió el control. Según estos registros de sucesión, tu abuela debía distribuir los fondos de este fideicomiso cuando los nietos alcanzaran ciertos hitos o experimentaran eventos de vida que calificaran, explicó Patricia durante nuestra reunión en la oficina de Jack. Tu divorcio y las vacaciones familiares habrían calificado para distribuciones. ¿Cuánto debería haber estado disponible? Basado en el valor original del fideicomiso y los rendimientos de inversión conservadores, debería haber aproximadamente $95,000 disponibles hoy. Pero tu abuela informó al Tribunal de Sucesiones que el fideicomiso se agotó por los gastos médicos finales de tu abuelo. ¿Se agotó realmente? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Los gastos médicos que Eleanor reclamó no coinciden con los registros del seguro ni con los estados de cuenta del hospital a los que he podido acceder. Parece haber fabricado costos médicos significativos para justificar el agotamiento del fideicomiso. Patricia me mostró una compleja hoja de cálculo que comparaba los gastos informados por Eleanor con los costos reales documentados. Las discrepancias eran enormes y sistemáticas. ¿A dónde fue realmente el dinero? Basado en los registros bancarios que he obtenido mediante citación judicial, tu abuela ha estado utilizando los fondos del fideicomiso para gastos personales durante los últimos 5 años, mejoras en el hogar, compras de lujo, viajes de vacaciones y retiros de efectivo que no se pueden justificar con gastos legítimos. El alcance del robo era impresionante. Eleanor había robado casi toda la herencia que mi abuelo había destinado a sus nietos mientras convencía a la familia de que tenía dificultades financieras y necesitaba su apoyo. Pero Patricia había descubierto algo aún más inquietante. Ethan, la manipulación financiera de tu abuela se extiende más allá del fondo fiduciario. Ha estado robando sistemáticamente a múltiples miembros de la familia usando su poder notarial y su posición como coordinadora financiera para eventos familiares.
Patricia presentó pruebas que mostraban que Eleanor había estado retirando dinero de las cuentas de jubilación de mis padres sin autorización, utilizando firmas falsificadas y documentos falsificados. Había convencido a la tía Susan para que pidiera préstamos para eventos familiares en lugar de usar los fondos familiares disponibles que Eleanor controlaba en secreto. Lo más impactante de todo es que Eleanor había estado operando un sofisticado esquema de kiting de cheques, utilizando su acceso a múltiples cuentas bancarias familiares para cubrir retiros no autorizados y enmascarar el robo de fondos durante varios años. ¿Cuánto dinero en total? Las estimaciones preliminares sugieren que tu abuela ha robado aproximadamente $130,000 de varios miembros de la familia en los últimos 8 años. El número era tan grande que me costaba procesarlo. Eleanor había estado robando sistemáticamente a su propia familia mientras se posicionaba como su protectora y asesora financiera. Patricia, ¿hay algo más?, interrumpió Jack. Descubrimos que Eleanor ha estado falsificando firmas en documentos legales y reclamando fraudulentamente un poder notarial sobre cuentas que no le pertenecen. Esto ya no es solo robo. Son delitos federales. La investigación había descubierto pruebas de que Eleanor había estado interceptando el correo enviado a los miembros de la familia, impidiéndoles recibir estados de cuenta bancarios y documentos financieros que habrían revelado su manipulación. Había convencido a varios miembros de la familia de que sus dificultades financieras se debían al mal rendimiento del mercado o a gastos inesperados, cuando en realidad ella les estaba robando el dinero. ¿Por qué nadie se ha dado cuenta?, pregunté. Tu abuela es extremadamente sofisticada en sus técnicas de manipulación, explicó Patricia. Ha estado haciendo gaslighting a los miembros de la familia sobre sus situaciones financieras, convenciéndolos de que cuestionar su gestión heriría sus sentimientos o dañaría las relaciones familiares. Ha usado la manipulación emocional para evitar la supervisión financiera. Patricia también había descubierto que Eleanor había estado chantajeando a miembros de la familia con secretos inventados, usando amenazas de vergüenza o exclusión familiar para evitar que examinaran los registros financieros demasiado de cerca. Las pruebas incluían documentos falsificados, informes de gastos falsificados y comunicaciones por correo electrónico donde Eleanor había estado coordinando su engaño a través de múltiples relaciones familiares simultáneamente. Ethan, tu exclusión de las vacaciones familiares no fue solo por control, concluyó Jack. Tu abuela tenía miedo de que incluirte pudiera llevar a preguntas sobre las finanzas familiares que no podía responder. Representas la mayor amenaza para sus esquemas financieros porque eres educado, exitoso y lo suficientemente independiente como para investigar discrepancias. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mi supuesta inestabilidad emocional y deslealtad familiar habían sido fabricadas específicamente para desacreditarme antes de cualquier investigación financiera. Eleanor se había estado preparando durante meses para pintarme como una fuente poco fiable si alguna vez descubría su robo. ¿Qué hacemos ahora? Presentamos estas pruebas a la oficina del fiscal del distrito y presentamos cargos criminales por fraude financiero, falsificación y abuso de ancianos, respondió Jack sombríamente. Tu abuela ha estado operando una empresa criminal dirigida a sus propios familiares. Trabajar con Jack y Patricia durante las siguientes semanas fue como excavar una escena del crimen que había sido cuidadosamente enterrada durante años. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre el alcance de la manipulación financiera de Eleanor, y cada revelación me hacía cuestionar todo lo que había creído sobre mis relaciones familiares. El análisis forense de Patricia se había expandido para incluir registros bancarios, documentos fiscales y archivos legales que abarcaban los 5 años completos desde la muerte de mi abuelo. La naturaleza sofisticada del fraude de Eleanor se hizo más clara con cada pieza de evidencia. Ethan, tu abuela ha estado operando lo que equivale a un esquema Ponzi dentro de tu propia familia, explicó Patricia durante una de nuestras reuniones de progreso semanales. Ha estado robando a un miembro de la familia para cubrir el robo de otro, todo mientras mantenía la fachada de que estaba administrando el dinero de todos de manera competente y honesta. La detallada cronología que Patricia había construido era devastadora. Eleanor había comenzado con poco, tomando cantidades modestas del fondo fiduciario para cubrir lo que ella afirmaba eran déficits temporales en sus finanzas personales. Pero el robo había escalado dramáticamente con el tiempo a medida que se volvía más segura de su capacidad para manipular a los miembros de la familia y evitar la detección. El patrón muestra la progresión clásica del abuso financiero, agregó Jack. Comenzó con una toma racionalizada, convenciéndose a sí misma de que merecía una compensación por administrar las finanzas familiares.
Luego pasó al robo absoluto cuando se dio cuenta de que nadie estaba revisando su trabajo de cerca. Patricia me mostró un complejo diagrama de flujo que mapeaba cómo se había movido el dinero entre varias cuentas familiares bajo el control de Eleanor. La red de manipulación era asombrosa en su complejidad y cruel en su selección de objetivos. Ha estado apuntando particularmente a los miembros de la familia que más confían en ella, señaló Patricia. Tus padres, la tía Susan e incluso algunos de tus primos han sido victimizados sistemáticamente porque creían en su integridad y competencia. La investigación había revelado que Eleanor creaba facturas falsas para eventos familiares, inflando los costos en miles de dólares y quedándose con la diferencia. El viaje a Yellowstone fue solo el ejemplo más reciente de este patrón, donde había recolectado dinero de los miembros de la familia para gastos de campamento, pero usó esos fondos para alojamientos de lujo mientras excluía a los contribuyentes que pudieran hacer preguntas. Pero Patricia había descubierto algo aún más siniestro. Eleanor había estado creando deliberadamente problemas financieros para los miembros de la familia para posicionarse como su salvadora. Convenció a tu tía Susan para que sacara un préstamo sobre el valor líquido de su vivienda para emergencias familiares mientras controlaba en secreto la cuenta de ahorros de Susan, explicó Patricia. Luego se ofreció a ayudar a Susan a administrar los pagos del préstamo, lo que le dio acceso a aún más dinero de Susan. La manipulación psicológica era tan sofisticada como el fraude financiero. Eleanor había estado socavando sistemáticamente la confianza de los miembros de la familia en su propio juicio financiero mientras se posicionaba como la única persona competente para administrar el dinero familiar. Jack había traído a la detective Jessica Davis de la Unidad de Delitos Financieros para revisar las pruebas que habíamos compilado. La detective Davis se especializaba en casos complejos de fraude familiar y había visto patrones similares antes. Este es uno de los casos de abuso financiero familiar más completos que he encontrado, dijo la detective Davis durante nuestra reunión en la oficina de Jack. La sospechosa ha estado operando una empresa criminal sofisticada durante varios años, apuntando a miembros vulnerables de la familia a través de la manipulación emocional combinada con el fraude financiero. La detective Davis explicó que los crímenes de Eleanor eran particularmente graves porque involucraban elementos de abuso de ancianos combinados con fraude financiero organizado. Los documentos falsificados y la intercepción de correo elevaban los cargos a la jurisdicción federal. Estamos considerando cargos potenciales que incluyen fraude postal, explotación financiera de adultos vulnerables, falsificación, robo de identidad y crimen financiero organizado, continuó la detective Davis. Si es declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar una pena de prisión significativa. La investigación también había descubierto pruebas de que Eleanor había estado investigando cómo ocultar dinero en el extranjero y había estado haciendo consultas sobre jubilarse en países sin tratados de extradición con los Estados Unidos. No solo había estado robando dinero, se había estado preparando para huir con los fondos robados. Detective Davis, ¿qué debemos esperar cuando la confrontemos con estas pruebas?, pregunté. Basado en casos similares, es probable que inicialmente niegue todo, luego intente minimizar el alcance de sus acciones y, finalmente, intente justificar su comportamiento como si fuera para el beneficio de la familia. Los abusadores financieros a menudo creen en sus propias racionalizaciones y luchan por aceptar la responsabilidad, incluso cuando se enfrentan a pruebas abrumadoras. Jack había estado coordinando con la oficina del fiscal del distrito para preparar los cargos formales. El alcance de las pruebas había crecido tanto que los fiscales estaban considerando traer a las autoridades federales para manejar los aspectos del caso que cruzaban las fronteras estatales. Ethan, hay algo más que necesitas saber, dijo Jack seriamente. Hemos descubierto que tu abuela ha estado planeando dejar el estado permanentemente. Ha estado liquidando activos ocultos y haciendo arreglos que sugieren que se estaba preparando para desaparecer con el dinero familiar robado. Patricia me mostró registros que indicaban que Eleanor había estado convirtiendo los fondos robados en cheques de caja y giros postales, una preparación clásica para la fuga financiera. También había estado haciendo consultas sobre la venta rápida de su casa y había estado investigando comunidades de jubilados en Arizona que no requerían verificaciones de antecedentes exhaustivas. Ha estado planeando esto durante meses, posiblemente años, continuó Patricia. La exclusión del viaje a Yellowstone podría haber sido su prueba final para ver si los miembros de la familia cuestionarían su gestión financiera. Cuando nadie la desafió seriamente, probablemente se sintió lo suficientemente segura como para proceder con su plan de escape.
La revelación de que Eleanor se había estado preparando para abandonar a la familia después de robar todo lo que podía fue quizás el descubrimiento más doloroso de todos. Esto no era un robo impulsivo o un declive moral gradual. Esto fue una planificación calculada a largo plazo para traicionar a todos los que confiaban en ella. La detective Davis había obtenido órdenes de registro para la casa y las cuentas bancarias de Eleanor. El registro había revelado documentos ocultos, papeles falsificados adicionales y pruebas de planificación financiera que confirmaban su intención de huir con los fondos robados. Encontramos cuadernos que detallan sus planes para liquidar los activos familiares restantes y desaparecer en Arizona bajo una identidad diferente, informó la detective Davis. Esto ya no es solo fraude financiero. Es crimen organizado con la intención de privar permanentemente a las víctimas de su propiedad. El alcance de la planificación de Eleanor era impresionante y aterrador. Había estado destruyendo metódicamente las relaciones familiares mientras robaba el dinero de la familia, todo mientras se preparaba para escapar y dejar que sus víctimas descubrieran el robo después de su desaparición. ¿Cuándo la arrestamos?, pregunté. Estamos coordinando con los fiscales para programar el arresto para la máxima preservación de pruebas, respondió la detective Davis. Queremos atraparla antes de que pueda destruir pruebas adicionales o acelerar su plan de escape. Jack me advirtió que el arresto y los procedimientos legales posteriores serían emocionalmente difíciles para toda la familia. Muchos miembros de la familia todavía creían en la inocencia de Eleanor y tendrían dificultades para aceptar las pruebas de su traición. Ethan, tu familia va a pasar por un proceso de duelo similar al de llorar una muerte, explicó Jack. La abuela que pensaban que conocían esencialmente nunca existió. La mujer que ha estado controlando las relaciones familiares es una criminal sofisticada que ha estado victimizando sistemáticamente a las personas que la amaban y confiaban en ella. Mientras nos preparábamos para la confrontación y el arresto, me di cuenta de que exponer los crímenes de Eleanor sanaría algunas relaciones familiares mientras que potencialmente dañaría otras. Algunos miembros de la familia podrían no perdonarme nunca por iniciar la investigación que envió a su amada matriarca a prisión, a pesar de que esa investigación los había salvado de una victimización continua. Pero también entendí que permitir que Eleanor continuara con sus crímenes habría destruido a la familia de todos modos. Su robo estaba escalando, su manipulación se estaba volviendo más extrema y su plan de escape habría dejado a todos devastados y financieramente arruinados. El coraje de exponer la verdad, incluso cuando esa verdad era dolorosa y destructiva, era la única manera de salvar lo que se podía salvar de las auténticas relaciones familiares. La confrontación tuvo lugar en una fría mañana de noviembre en la casa de Eleanor, el mismo lugar donde había orquestado meses de manipulación en mi contra. Jack se había coordinado con la detective Davis para darle a Eleanor una última oportunidad de confesar y cooperar antes de que comenzaran los procedimientos formales de arresto. La casa de Eleanor se encontraba en una calle tranquila bordeada de robles maduros, sus ramas ahora desnudas en el aire de finales de otoño. La modesta casa de estilo rancho siempre había representado estabilidad y tradición familiar para mí. Hoy, se sentía como una escena del crimen. Presentes para la confrontación estaban mis padres, la tía Susan, mi hermana Olivia, mi primo Kevin, la detective Davis y yo. Jack permaneció afuera coordinando con los oficiales de respaldo en caso de que Eleanor intentara huir o destruir pruebas. Eleanor abrió la puerta principal con un suéter de lavanda y su habitual expresión de confianza, pero noté que sus manos temblaban ligeramente al reconocer la naturaleza inusual de nuestra reunión. Vaya, qué agradable sorpresa tener a tanta familia de visita a la vez, dijo, su voz manteniendo su calidez practicada a pesar de la tensión obvia. Nos reunimos en su sala de estar, el mismo espacio donde había organizado innumerables celebraciones familiares y donde había planeado sistemáticamente mi exclusión de las relaciones familiares. La detective Davis tomó la iniciativa, presentándose y explicando el propósito de nuestra visita. Señora Eleanor Peterson, estamos aquí para discutir las irregularidades que hemos descubierto en su gestión de los asuntos financieros familiares durante los últimos años. Eleanor se acomodó en su silla favorita, manteniendo la compostura, mientras sus ojos recorrían la habitación, evaluando los rostros de los miembros de la familia que había manipulado durante tanto tiempo. Estoy segura de que cualquier irregularidad son simplemente malentendidos. Siempre he tratado de administrar el dinero familiar con cuidado y honestidad. La detective Davis presentó una carpeta que contenía las pruebas clave que Patricia había recopilado, registros bancarios, documentos falsificados y un análisis detallado del robo sistemático que Eleanor había perpetrado.
Señora Peterson, nuestra investigación muestra que usted ha robado aproximadamente $130,000 de miembros de la familia a través del acceso fraudulento a sus cuentas, la manipulación de fondos fiduciarios y el engaño sistemático sobre los gastos familiares. La máscara de Eleanor comenzó a deslizarse al darse cuenta del alcance de las pruebas en su contra. Su expresión de confianza cambió a algo más calculador mientras evaluaba sus opciones. Detective, creo que ha habido un malentendido. He estado ayudando a mis familiares a administrar sus finanzas durante años. A veces, la contabilidad puede ser confusa para las personas que no entienden los arreglos financieros complejos. Señora Peterson, tenemos grabaciones de usted planeando explícitamente robarle dinero a Ethan y excluirlo de los eventos familiares para los que había aceptado su pago. Kevin dio un paso adelante y reprodujo una de las grabaciones más dañinas, donde la voz de Eleanor declaraba claramente su intención de usar mi dinero mientras me excluía de las vacaciones que había ayudado a financiar. Eleanor escuchó su propia voz sin mostrar remordimiento ni sorpresa. En cambio, parecía estar calculando su próximo movimiento. Esas grabaciones se hicieron sin mi permiso en mi casa privada. No estoy segura de que tengan alguna validez legal. La detective Davis explicó que las grabaciones se obtuvieron legalmente y eran admisibles como prueba de fraude y conspiración. Luego presentó los documentos falsificados que Eleanor había creado para robar de las cuentas fiduciarias familiares. Señora Peterson, estos documentos contienen sus firmas falsificadas en cuentas pertenecientes a otros miembros de la familia. Esto constituye un fraude grave y robo de identidad. Por primera vez, Eleanor mostró un miedo genuino al darse cuenta de los cargos criminales que enfrentaba. Pero en lugar de confesar o mostrar remordimiento, se lanzó a un intento desesperado de justificar sus acciones. Todo lo que hice fue para el beneficio de la familia, declaró con la autoridad que había ejercido durante décadas. He mantenido unida a esta familia desde que murió mi esposo, tomando decisiones difíciles que sirven a los intereses a largo plazo de todos. Robaste dinero de tus propios familiares mientras les mentías sobre sus situaciones financieras, dijo mi padre, su voz temblando de ira y traición. Michael, nunca has entendido las complejidades de administrar los recursos familiares. Los he estado protegiendo a todos de cometer errores financieros que nos perjudicarían a todos. El intento de justificación de Eleanor se volvió cada vez más desesperado al darse cuenta de que nadie aceptaba su racionalización. Comenzó a atacar a miembros individuales de la familia, tratando de dividir nuestra solidaridad. Ethan siempre ha sido egoísta y desagradecido. Toda esta investigación es su venganza por no haber sido incluido en unas vacaciones que no merecía. Mamá, Ethan no comenzó esta investigación por venganza, dijo Olivia con firmeza. La comenzó porque le robaste su dinero y nos mentiste sobre su carácter durante meses. La compostura de Eleanor finalmente se rompió por completo al darse cuenta de que sus décadas de control familiar estaban llegando a su fin. Se levantó bruscamente y comenzó a moverse hacia la cocina, afirmando que necesitaba agua. La detective Davis reconoció el comportamiento como un intento de fuga y se movió para interceptarla. Señora Peterson, necesitamos que permanezca en la sala de estar mientras completamos esta entrevista. No tengo que escuchar estas acusaciones en mi propia casa, espetó Eleanor, su voz perdiendo toda pretensión de calidez o autoridad. En realidad, sí, respondió tranquilamente la detective Davis. Tenemos una orden para registrar este lugar en busca de pruebas de crímenes financieros en curso. El intento de Eleanor de escapar por la puerta trasera fue rápidamente detenido por los oficiales de respaldo que Jack había posicionado alrededor de la propiedad. Mientras la llevaban de regreso a la sala de estar esposada, lanzó un último ataque vengativo contra la familia que había manipulado durante tanto tiempo. Todos se arrepentirán de esto. Ethan los ha puesto en contra de la única persona que realmente se preocupaba por el futuro de esta familia. Cuando me haya ido, se darán cuenta de cuánto hice por todos ustedes. Pero sus palabras no tuvieron efecto porque todos los presentes finalmente habían visto su verdadera naturaleza. La figura de abuela amorosa había sido reemplazada por alguien desesperada, manipuladora y completamente carente de remordimiento por el daño que había causado. Mientras la detective Davis le leía a Eleanor sus derechos y la conducía al coche patrulla, mi madre se echó a llorar. No por tristeza por el arresto de Eleanor, sino por el alivio de finalmente entender la verdad sobre años de disfunción familiar. Ethan, lo siento mucho, sollozó.
Nos convenció de que tú eras el problema cuando era ella la que estaba destruyendo nuestras relaciones familiares. El registro de la casa de Eleanor reveló pruebas adicionales de sus crímenes, cuadernos que detallaban sus estrategias de manipulación, dinero en efectivo oculto que había robado de las cuentas familiares y documentos que mostraban sus planes de huir a Arizona con el dinero robado. Lo más inquietante de todo, los investigadores encontraron una cronología detallada que Eleanor había creado para excluir sistemáticamente a diferentes miembros de la familia de las reuniones basándose en las amenazas percibidas a su control financiero. Mi exclusión del viaje a Yellowstone había sido parte de un plan más grande para aislar y eliminar a los miembros de la familia que pudieran cuestionar su autoridad. Eleanor fue arrestada formalmente y acusada de múltiples delitos graves, incluyendo fraude postal, explotación financiera, falsificación, robo de identidad y crimen financiero organizado. Las pruebas en su contra eran tan abrumadoras que los fiscales confiaban en una condena por todos los cargos principales. Al salir de la casa de Eleanor esa tarde, sentí una compleja mezcla de alivio, tristeza y reivindicación. Finalmente se estaba haciendo justicia, pero el costo había sido la destrucción de las ilusiones familiares y la revelación de la traición por parte de alguien a quien todos habíamos amado y en quien habíamos confiado. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal de la jueza Margaret Thompson, viendo a la abuela Eleanor recibir su sentencia por el abuso financiero sistemático que había perpetrado contra nuestra familia. La mujer que una vez había comandado respeto y obediencia ahora parecía pequeña y frágil con su uniforme naranja de la cárcel del condado. Su autoridad, completamente despojada. Las palabras de la jueza Thompson tuvieron peso mientras se dirigía a la corte sobre la gravedad de manipular la confianza familiar para beneficio personal. Señora Peterson, usted violó los lazos más sagrados de la lealtad familiar y explotó el amor y la confianza de las personas que dependían de usted. Sus crímenes representan una profunda traición a las relaciones familiares y a la decencia humana básica. Eleanor fue sentenciada a 4 años en una prisión estatal, seguidos de 2 años de libertad condicional supervisada. También se le exigiría pagar una restitución completa a todos los miembros de la familia que había victimizado, liquidando sus activos restantes para proporcionar una compensación por su robo. La resolución financiera superó nuestras expectativas más optimistas. El trabajo forense de Patricia había descubierto cuentas ocultas adicionales que Eleanor no había revelado, aumentando significativamente la recuperación total de los fondos robados. El fondo fiduciario que mi abuelo había establecido para sus nietos fue completamente restaurado con intereses acumulados, proporcionando a cada uno de nosotros $22,000. Recibí mis $4,500 originales con intereses y multas, además de una compensación adicional de los activos confiscados de Eleanor por el daño emocional causado por su manipulación. Los fondos de jubilación de mis padres fueron completamente restaurados, las deudas de Susan fueron eliminadas y el fondo universitario de los hijos de Olivia fue restablecido a un nivel más alto que nunca. Pero la curación emocional resultó ser mucho más valiosa que cualquier recuperación financiera. Las sesiones de terapia familiar que Jack había recomendado nos ayudaron a procesar el complejo duelo de perder a alguien que en realidad nunca había existido. La figura de la abuela amorosa había sido una elaborada fabricación diseñada para facilitar la manipulación y el robo. Mi relación con mis padres sufrió una transformación completa mientras trabajábamos para superar el daño que la manipulación de Eleanor había causado. Mi padre, Michael, luchó con una intensa culpa por haber creído historias fabricadas sobre mi carácter y por permitir que su miedo a Eleanor anulara sus instintos paternales. Ethan, te fallé como padre, dijo durante una sesión de terapia particularmente emotiva. Sabía en mi corazón que las historias de Eleanor sobre tu comportamiento no coincidían con el hijo que había criado, pero fui demasiado cobarde para desafiar su versión de los hechos. Mi madre, Karen, reveló que siempre se había sentido incómoda con los comentarios cada vez más negativos de Eleanor sobre mi carácter, pero había sido convencida de que apoyarme destruiría la unidad familiar. Compartió que Eleanor había socavado sistemáticamente su confianza en su propio juicio, convenciéndola de que cuestionar la evaluación de Eleanor demostraría que era ingenua y fácil de manipular. Eleanor me hizo sentir que no podía confiar en mis propios instintos sobre mi propio hijo, explicó Karen entre lágrimas. Me convenció de que defenderte solo permitiría tus supuestos problemas y te haría daño a largo plazo. La terapia familiar nos ayudó a entender cómo los manipuladores sofisticados usan la influencia emocional y el miedo para controlar las percepciones y comportamientos de sus víctimas.
Eleanor había estado operando una campaña de manipulación psicológica de libro de texto que habría sido difícil de reconocer para cualquiera que la experimentara desde dentro. Olivia se convirtió en mi mayor defensora al reconocer cómo la manipulación de Eleanor había dañado su relación con su hermano. Admitió que Eleanor la había convencido de que yo menospreciaba a la familia y no valoraba mantener relaciones cercanas con ellos. Eleanor me dijo que pensabas que todos éramos una vergüenza de pueblo pequeño y que tu éxito te había vuelto arrogante, confesó Olivia. Hizo que pareciera que solo estabas cumpliendo con las relaciones familiares por obligación en lugar de un afecto genuino. Kevin emergió de la experiencia como mi aliado familiar más cercano, habiendo proporcionado la evidencia crucial que hizo posible la justicia. Nuestra experiencia compartida de sobrevivir a la manipulación familiar creó un vínculo más fuerte que las típicas relaciones entre primos. La valentía de Kevin al documentar el comportamiento de Eleanor, a pesar del riesgo personal, había salvado finalmente a toda nuestra familia de una victimización continua. La dinámica de la familia extendida cambió dramáticamente a medida que los miembros comenzaron a comunicarse directamente en lugar de a través del filtro manipulador de Eleanor. El primo Ryan admitió que siempre había respetado mi independencia y éxito profesional, pero había sido convencido por Eleanor de que expresar admiración sería desleal a los miembros de la familia que se habían mantenido más cerca de casa. Eleanor hizo que pareciera que elogiar tus logros era lo mismo que criticar las elecciones de todos los demás, explicó Ryan. Nos convenció de que la lealtad familiar requería mantener a todos en el mismo nivel, lo que en realidad significaba mantener a todos bajo su control. La curación más profunda llegó cuando mis padres me pidieron que los ayudara a planificar un nuevo viaje familiar a Yellowstone, esta vez, incluyendo a todos y financiado con el dinero del fideicomiso restaurado. Inicialmente, dudé debido a las dolorosas asociaciones con la traición anterior, pero me di cuenta de que crear nuevos recuerdos positivos era esencial para seguir adelante. El nuevo viaje a Yellowstone se convirtió en una celebración de la sanación familiar y las relaciones auténticas. Tomé la iniciativa en la planificación de actividades que ayudarían a todos a sentirse incluidos y valorados, creando deliberadamente experiencias que honraran tanto los intereses individuales como las conexiones familiares. Pasamos 5 días explorando los mismos paisajes de los que había sido excluido. Pero esta vez, cada momento estaba impregnado de un aprecio genuino por la compañía de los demás. La experiencia de caminar juntos por el Gran Cañón de Yellowstone y ver entrar en erupción al Old Faithful se convirtieron en poderosos símbolos de la resiliencia y la capacidad de sanación de nuestra familia. Durante una tarde tranquila alrededor de nuestra fogata en Granville, mi padre se me acercó con lágrimas en los ojos. Ethan, necesito que sepas lo orgulloso que estoy de quien te has convertido, y lo siento mucho por haber permitido que alguien me convenciera de lo contrario. Mostraste más coraje e integridad en esta situación de lo que yo he mostrado en años. Este momento de conexión genuina se sintió más valioso que cualquier cantidad de dinero recuperado. El reconocimiento de mi padre de que había sido manipulado, combinado con su reconocimiento de mi carácter y logros, sanó heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía estaban sangrando. La experiencia transformó mi enfoque de todas las relaciones, ya que aprendí a confiar en mis instintos sobre el comportamiento tóxico y a valorar la autenticidad por encima de mantener la paz. Mi confianza en mi propio juicio aumentó dramáticamente al entender que las críticas que había internalizado se basaban en información fabricada diseñada para controlarme y manipularme. Mi negocio de diseño gráfico floreció a medida que aplicaba las lecciones sobre autenticidad y establecimiento de límites a mis relaciones profesionales. Los clientes respondieron positivamente a mi mayor confianza al abogar por una visión creativa y establecer expectativas claras sobre el alcance del proyecto y los términos de pago. Un año después de la sentencia de Eleanor, recibí una carta de ella en prisión intentando manipularme para que la visitara y le proporcionara apoyo financiero para su cuenta de economato. En lugar de sentirme culpable o en conflicto, solo sentí lástima por alguien cuya necesidad de control había destruido finalmente sus relaciones con todos los que decía amar. No respondí a la carta, pero la guardé como un recordatorio de la importancia de mantener límites saludables con las personas que ven las relaciones como oportunidades para la manipulación en lugar de una conexión genuina. La escena final de nuestro viaje de sanación tuvo lugar en mi nuevo apartamento en Portland, donde organicé mi primera cena familiar desde mi divorcio. Mis padres, la familia de Olivia, Kevin, Ryan y la tía Susan se reunieron alrededor de mi mesa de comedor, compartiendo historias y risas sin ninguna corriente subterránea de manipulación o agendas ocultas.
Mirando alrededor de la mesa, me di cuenta de que exponer los crímenes de Eleanor le había dado finalmente a mi familia el mayor regalo posible, la oportunidad de construir relaciones basadas en la verdad, el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar del miedo y el control. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por las personas que te importan es exponer las mentiras que están envenenando sus relaciones, incluso cuando esa exposición es dolorosa y difícil. El coraje de defender la verdad, incluso en contra de la presión familiar, había salvado finalmente no solo mi propio bienestar emocional, sino que había liberado a toda mi familia de una dinámica tóxica que nos había estado destruyendo lentamente a todos. Kevin levantó su copa en un brindis que capturó perfectamente nuestro viaje. Por Ethan, que nos amó lo suficiente como para decirnos la verdad, incluso cuando la verdad era más dura que seguir viviendo con mentiras. Mientras chocábamos las copas alrededor de mi mesa, entendí que los verdaderos lazos familiares se construyen sobre la autenticidad, el apoyo mutuo y los valores compartidos, en lugar de la obligación, el miedo o la manipulación. La familia que siempre había deseado no había sido destruida al exponer los crímenes de Eleanor, había sido creada por primera vez a través del coraje de exigir honestidad y respeto en nuestras relaciones mutuas.